la cruz por amor, Señor. Gracias porque te fijaste en cada uno de nosotros, Señor. Y cuando venimos a tu presencia, tú nos limpiaste, Señor, con tu sangre preciosa y nos diste una nueva oportunidad, Señor. Hoy te damos gracias, reconocemos ese sacrificio en la cruz, Señor, pero también reconocemos la responsabilidad que tenemos, Dios, por ese sacrificio, y es vivir conforme a que te agrade nuestra vida y para dar testimonio de ti, Jesucristo. Hoy te damos gracias, Señor, y ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos ser transformados por tu palabra y queremos salir de este lugar diferentes a como llegamos el día de hoy, Señor. Ponemos nuestro corazón a tu disposición. Quita todo lo que estorbe nuestros pensamientos, en nuestra vida, Señor, para que podamos acercarnos delante de ti en santidad y puedas hablarnos. Pongo esta palabra en tus preciosas manos, Espíritu Santo. Usa mi vida y sé tú hablando, por favor. No permitas que este hombre se interponga en tus palabras, sino que yo pueda hablar lo que tú realmente quieres decirnos esta mañana, Señor. Hoy te doy gracias, Jesucristo. Bendice esta palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos al libro de Apocalipsis. No se siente, ya vamos a leer el versículo. Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a empezar con una serie de predicaciones de lo que fue el mensaje a las 7 iglesias. Es muy interesante. Hoy decidí empezar con el mensaje de la iglesia a la Odisea, porque es un mensaje, creo que es muy importante, pero vamos a seguir una secuencia de predicaciones sobre todas de estos mensajes que el apóstol Juan escribe a 7 iglesias de Asia Menor. Y vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer el 16 y ahorita vamos a entrar en contexto. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Puede tomar asiento? Vamos a entrar en contexto. Como les he enseñado, siempre es importante conocer el contexto de lo que está sucediendo para poder entender mucho mejor el mensaje que se nos da. ¿Quién escribe esta carta? El apóstol Juan escribe esta carta desde la isla de Patmos. La isla de Patmos está ubicada frente a las costas de Asia Menor. Era un lugar donde el Imperio Romano enviaba prisioneros desterrados a trabajos forzados, y era un lugar donde regularmente la gente moría en esa isla. Desde ese lugar, Juan recibe esta revelación de parte de Jesucristo con un mensaje a 7 iglesias ubicadas en Asia, que fueron escogidas con un propósito especial para cada una de ellas. El mensaje que hoy vamos a recibir de Cristo está escrito a la iglesia de la Odisea. Esta era una ciudad, y esta ciudad significa los derechos del pueblo. Esta ciudad fue fundada por un emperador llamado Antíoco II, y le puso el nombre de la Odisea porque así se llamaba su esposa. Esta iglesia crece, se desarrolla en un ambiente de adversidad, ya que el emperador promovía la persecución en contra de los cristianos, lo que implicaba una constante presión, abandonar o negar su fe por Cristo, presión a imitar la conducta de las religiones locales que adoraban ídolos, que estaban corrompidas por el pecado y por la inmoralidad e idolatría.
Recordemos que todos los emperadores demandaban adoración a ellos mismos, lo que significaba que cuando la iglesia crecía, estas personas que adoraban incluso a los emperadores comenzaban a adorar a Cristo, y esto a los emperadores no les gustaba porque quitaban la adoración de ellos. Entonces, cuando esta iglesia recibe el mensaje, el pueblo de Dios que estaba en ese lugar era constantemente oprimido, porque quitaban seguidores de los emperadores, pero también de los otros dioses que había en esa ciudad. Muy bien, este es el contexto, y vamos a entender, y qué importante es entender por qué Jesucristo dice a través del apóstol Juan: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. Y vamos a entender, y esto es muy interesante, y ojalá te lo lleves en tu corazón, porque entender este principio que nos vamos a aprender servirá para tu vida. La iglesia de la Odisea estaba ubicada geográficamente cerca de otras dos ciudades. Estas iglesias formaban una especie de triángulo donde cruzaba un río llamado Licus, que cruzaba en medio de ese triángulo, lo que hacía que de alguna manera estas ciudades estuvieran relacionadas unas con otras. Había tres ciudades: una era la ciudad de la Odisea, otra se llamaba Hierápolis. Y escuchen, aquí viene lo interesante. Hierápolis tenía fuentes de aguas naturales, pero eran aguas calientes, termales, donde se formaban estanques, y ellos decían, o estas aguas tenían el motivo de que eran curativas. Es decir, en Hierápolis era una ciudad donde de manera natural había fuentes de aguas termales curativas, tenían un propósito. La otra ciudad era la ciudad de Colosas, y esta ciudad llegó a ser conocida porque, entre otras cosas, había torrentes de agua fría. Un agua fría que era clara y potable, que era bebible y que provenía también de este río. Entonces vamos entendiendo, Hierápolis era una ciudad donde había aguas termales, curativas, aguas calientes, y Colosas era un lugar, una ciudad donde había fuentes de agua fría, potable, saludable, que satisfacía la necesidad de ellos. Pero la Odisea se encontraba a unos kilómetros de este río, por lo cual ellos no tenían esas fuentes naturales de agua. Lo que ellos hicieron fueron acueductos provenientes de las otras ciudades para traer agua a su ciudad. Ellos tenían un problema de agua, pero lamentablemente estos canales, estos acueductos que ellos hacían, por los minerales que traía el agua, se tapaban. Era calcio que tapaba los acueductos, lo que provocaba que cuando el agua llegaba a la iglesia de la Odisea o a la ciudad, esta agua llegara tibia y sucia, siendo no potable. Cuando el Señor menciona esta expresión, entonces se está refiriendo no a una condición espiritual de manera inicial. De manera inicial, por la cuestión geográfica, se refiere a que había dos ciudades que tenían diferentes tipos de agua, y se encontraba la Odisea, donde ellos no tenían esa agua, tomaban acueductos, pero estas dos ciudades tenían un propósito. Uno era traer agua refrescante y el otro era traer agua curativa, agua termal. Lo que provocaba entonces que cuando las personas de la ciudad de la Odisea querían tomar agua tibia, provocaba vómito. Porque si tú llegas cansado, con sed, y tomas agua tibia, no es agradable para nosotros. No sé si usted alguna vez lo ha hecho. El agua tibia, cuando tú tienes una sed, te provoca hasta náuseas. Y por eso el Señor Jesucristo dice aquí, porque no eres ni frío, dando a entender que el agua fría tenía un propósito, pero tampoco eres caliente, porque también el agua caliente tenía un propósito en esa ciudad. Y eres tibio, te voy a vomitar.
De ahí la expresión. La tibieza implica carencia de fruto. La tibieza implica que la ciudad o la iglesia en esa ciudad ya no estaba cumpliendo el propósito por el cual estaba en ese lugar. Era una iglesia que se había moldado a su cultura, su entorno, y en lugar de ser una iglesia que trajera una palabra viva, refrescante, de sanidad, curativa, era una iglesia que se había dejado influenciar por su entorno. Y vemos que de alguna manera esta iglesia estaba perdiendo el propósito por el cual estaba en esa ciudad. Hoy muchos cristianos se amoldan a la cultura del mundo. Muchos cristianos viven una doble vida. Escuchan música del mundo, hablan, piensan y actúan como personas que no conocen de Dios. El deseo de servir a Dios ya no es una prioridad. Los deseos que una vez hubo en su vida de cumplir la voluntad de Dios ya no es una prioridad. Se ha desvanecido ese anhelo ferviente por agradar y servir a Dios. Ya no se tiene el deseo de orar, ya no se tiene el deseo de leer la palabra de Dios, ya no se tiene celo por la santidad. Una persona que está cayendo ya en esta condición espiritual es una persona que se ha moldado a los pensamientos, ideologías y la forma de actuar del mundo. Es una persona que no le interesa compartir el evangelio y que de manera suave se va deslizando más y más en el pecado y de los deseos que corrompen con la fe que un día profesaron delante de Dios, rompiendo promesas o haciendo promesas huecas delante de Dios. Y uno de los grandes problemas, iglesia, del día de hoy es que muchas veces no sabemos diferenciar entre quién es cristiano y quién no es. Porque lamentablemente escuchamos cristianos o gente que dice ser cristiana hablando como alguien que no lo es. Hoy escuchamos cristianos o vemos cristianos actuando como personas que no conocen a Dios. Y hay una confusión, porque cuando alguien dice, hey, yo soy cristiano, y lo ves actuar, y lo ves pensar, y lo ves hablar como el mundo, uno se pone a pensar, ¿realmente ese es cristiano? La tibieza es una condición espiritual peligrosa que nos puede no solamente trasladarnos de la tibieza, puede llevarnos a la muerte, porque la Biblia es clara y dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado nos lleva a la muerte, muerte espiritual. Una muerte espiritual es cuando una persona ya no quiere saber de Dios, conoció, experimentó, vivió, conoció la palabra, pero ha llegado un momento en su vida que eso ya no le interesa. Es decir, de una manera gradual, esta persona está muriendo espiritualmente. Y eso es peligroso. Eso es peligroso para cualquiera que se llame cristiano. Porque si estamos en un punto tibio, somos desagradables. Jesucristo está dando a entender, o es mejor que seas caliente, o es mejor que seas frío, pero tibio, no. Un cristiano tibio da mal testimonio de Cristo Jesús, porque cuando la gente ve a un cristiano tibio, entonces profanamos el santo evangelio, profanamos la palabra de Dios, porque entonces la gente ve a alguien que lleva una vida que no agrada a Dios. Y no entendemos que dice la Biblia que en la tierra somos representantes de Cristo. Es decir, que cuando la gente nos vea a Cristo, vea nuestra forma de hablar diferente, nuestra forma de actuar diferente, nuestra forma de pensar renovada. Pero cuando la gente ve un cristiano tibio,
Entonces eso nos lleva incluso a cuestionar si esa persona es cristiana o no. Y lamentablemente hoy vivimos en una sociedad donde el cristianismo es un cristianismo ligero, es un cristianismo que solamente tienes que ir a la iglesia y en toda la semana olvídate de Dios, haz lo que quieras, pero el domingo ven, llora, que Dios te va a perdonar. Y el cristianismo no es así. El cristianismo es un estilo de vida que cada día tenemos que demostrar que Cristo vive en nosotros y que no vivimos para nosotros, sino para Él, y para darle gloria a su nombre y para dar testimonio de quien nos rescató de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Usted sabía que la palabra testigo en el original es la palabra martus, que viene de la palabra mártir, porque en la época de Jesucristo la gente moría por ser un testigo de Jesucristo, por hablar de Jesucristo, y eran mártires, prefiriendo morir que negar al Señor. Romanos 12:2 nos dice lo siguiente, escuchen bien: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y agradable. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Es decir, el ser cristiano implica un estilo de vida agradable a Dios. Es decir, el cristiano implica que yo no voy a dejarme amoldar por este mundo, ni por las tradiciones, ni las costumbres, porque constantemente como cristianos hay una presión para hacer lo que no agrada a Dios. Constantemente la presión es de la familia, de los amigos, del trabajo, de la universidad, para hacer lo que no agrada a Dios. Pero Pablo le dice a la iglesia en Roma: no imiten las conductas, no imiten las costumbres de este mundo. Más bien, en Efesios 4:1 dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es nuestra vocación? Es glorificar el nombre de Cristo a través de nuestras vidas. Nuestras vidas reflejan algo. Nuestras vidas pueden ser de influencia, pero muchas veces la influencia no es buena. Muchas veces vemos gente que se llama cristiana, pero que realmente sus frutos no son de un cristiano. Y el Señor nos está llamando la atención. Dice: ya no seas tibio, vuélvete a Dios. Y en el versículo 17, seguimos en Apocalipsis, les dice: porque tú dices, les está hablando a la iglesia, yo soy rico y me he engrandecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Jesucristo le está diciendo a la iglesia: tú dices que eres autosuficiente. Tú dices que lo tienes todo y tú dices que no tienes necesidad. ¿Por qué les dice esto? Esta ciudad era una ciudad muy próspera, era un centro bancario importante, tenía hermosos templos, hermosos teatros, tenía una famosa escuela de medicina, era famosa por su colirio para los ojos, un ungüento. Además era muy reconocida porque tenía una industria de ropa de lana negra, la cual era muy costosa en ese tiempo. La fama de esta ciudad era conocida en toda Asia por todo lo que ella tenía. Entonces vemos por qué Jesús les dice eso. Porque ellos habían confiado en lo que tenían. Ellos confiaban en sus recursos. Ellos confiaban en sus riquezas. Ellos confiaban en lo que habían logrado con sus manos. Sin embargo, quiero decirte que muchas veces como cristianos cometemos el error de confiar en lo que tenemos. Y hemos puesto nuestra mirada en nuestro trabajo, en nuestro carro, en nuestra casa. Quiero decirte una cosa, que eso en un día se puede desvanecer.
desvanecer. Así como tenemos todo hoy, mañana no podemos tener nada. En un momento hoy se ha visto que a la gente pierde todo en un día, en un momento. Y como cristianos esto nos llama a que no pongamos la confianza en las cosas materiales ni en las cosas terrenales, porque son temporales. Pero hay algo eterno, hay algo que trasciende, y es poner la mirada en las cosas celestiales, porque eso tiene repercusión. Cuando llegamos delante del Señor nos va a preguntar: ¿cuántas pantallas te compraste? ¿Cuántos carros tenías? ¿Cuántas casas lograste? Esto no nos va a preguntar. ¿Saben qué nos va a preguntar el Señor? ¿Cuántas almas alcanzaste para mí? ¿A cuánto les predicaste? ¿A cuántos dices testimonio de que tú eres cristiano? ¿A cuántos influenciaste? Olvidémonos de eso. No pongamos la mirada en lo temporal. Con eso no quiero decir que no tengamos necesidades ni que nos salgamos de trabajar. Lo que te quiero decir es que las cosas espirituales traen muchas veces bendición. Y cuando desinteresadamente buscamos lo espiritual y lo celestial, Dios es bueno y muchas veces nos bendice. Por su bondad y por su misericordia, no porque lo merezcamos. Y entonces le dice a la iglesia: tú dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad. Y luego nos confronta con su realidad. Fíjense lo que dice en el versículo 17: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Y viene con una lista de adjetivos: pobre, ciego y desnudo. Fíjense cómo contrasta dos ideas. Por un lado le está diciendo: tú dices que tienes todo y que no tienes necesidad de nada. Pero por otro lado Jesús los confronta con su realidad: eres un miserable, estás ciego, no ves que lo que has logrado es material y no espiritual. Estás ciego, le dice: estás pobre. Hoy hay gente que tiene todo hablando materialmente, pero que está vacía y sin Dios. Y yo te quiero decir una cosa: podremos tener todo en esta tierra, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos nada, porque Él es lo más importante, que el oro, que la plata, que todos los bienes materiales. Cristo es todo, y Cristo es la gloria, y sin Él no tenemos nada, iglesia. Pero en la sociedad, en el mundo hay una influencia donde nos dicen que si tenemos cosas materiales, entonces somos valiosos. Eso es la sociedad. El que más tiene, más importancia se le da. El que más tiene posición, se le halaga. Pero en el reino de Dios es diferente. Dice el Señor: si tú quieres ser de los grandes, tienes que irte hasta abajo y servir a todos. Por eso la cultura del reino de Dios contrasta con este mundo. Por eso cuando llegamos a un lugar y tenemos una mente renovada, somos rechazados, somos apartados, porque la cultura celestial es diferente a la cultura en que nosotros vivimos. Y hay un choque. Por eso muchas veces no vamos a ser bien aceptados. Por eso muchas veces la gente no nos va a querer. Pero bienaventurado es aquel que es vituperado por Jesucristo. Porque yo prefiero que en el trabajo me rechacen, me aparten, pero agradar a Él es lo más importante. Y yo vivo para agradar a Él y no a los hombres. Pero eso implica que vamos a ser confrontados. Es decir, esta iglesia aparentaba una cosa: lujos, economía, infraestructura, pero por dentro se estaba muriendo. Y eso es una situación muy grave. Yo sé que es vivir así. Yo sé que es aparentar que eres cristiano y no serlo.
Yo sé que es vivir en pecado oculto. Eso es devastador para la vida de una persona. Porque sabes que por dentro te estás alejando de Él tanto, pero por nuestras propias decisiones. Y la iglesia aparentaba una buena posición, riqueza, pero esa iglesia estaba pasando de la tibieza a la muerte espiritual. Esa iglesia había perdido su fervor por Dios y necesitaban recordar lo que dice el versículo 18. Ahí viene ya la respuesta de Jesús y la solución al problema de esa ciudad y la iglesia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Esto de lo que está hablando aquí son recursos espirituales. Y te voy a explicar cada uno para que entiendas de qué está hablando el Señor Jesús. El oro refinado en fuego lo relacionamos de manera paralela con Primera de Pedro 1:7, donde habla que la fe de los cristianos que han pasado por tribulación tiene que pasar por el fuego como el oro, porque cuando tú pasas el oro por fuego a temperaturas muy altas, este oro desecha las impurezas, este oro quita lo que no está bien en ese mineral y deja el oro puro. Cuando dice que tú compras el oro, está hablando de que tenemos que tener una fe genuina y algo que esto es un recurso espiritual para nuestra vida. Cuando habla de las vestiduras blancas, qué contraste tan terrible, porque la ciudad de la Odisea era una ciudad conocida por su lana negra y porque era una ropa muy lujosa en ese momento y muy cara. Y le dice, tú estás desnudo. Dice, tú necesitas vestiduras blancas. Las vestiduras blancas se refieren a las obras de justicia, vestiduras blancas lavadas por la sangre del Cordero que solo Cristo podía darles. Es decir, Él está dando una serie de recursos espirituales que vienen a sustituir todo lo material que ellos habían obtenido. Y luego dice, unge tus ojos con colirio. Esta ciudad era famosa porque había una escuela de medicina que era conocida en toda Asia y donde fabricaban este ungüento para los ojos. Pero el contraste nuevamente es que Jesús les dice, ustedes están ciegos, no pueden ver su propia condición espiritual, necesitan venir a Cristo para que les quite esa ceguera espiritual. Aquí ya viene la aplicación espiritual. Y una persona que no tiene a Cristo está ciega espiritualmente. No podemos ver. Pero no solamente eso, una persona que no tiene a Cristo está en tinieblas. Y así estuvimos nosotros. Yo no sé si tú recuerdas tu vida pasada, pero nosotros estábamos en Cristo sin luz y en tinieblas, viviendo conforme a nosotros queríamos, haciendo lo que queríamos, buscando satisfacer nuestros deseos egoístas. Pero cuando venimos a Cristo, wow, gloria a Dios, quitó esa venda espiritual y nos permitió ver la luz de Cristo y nos hizo ver que había un Cristo vivo y que alguien nos amaba a pesar de nuestra condición. Cristo entonces es la verdadera riqueza espiritual. Es decir, esta ciudad, esta iglesia tenía todo, pero no tenía nada. Una persona sin Cristo no tiene nada, pero con Cristo lo tenemos todo. Cristo es nuestra plenitud. Cristo llena todo. Cristo nos deleitamos en su presencia. Qué importante mensaje se está dando esta iglesia en este lugar. Y en el versículo 19 dice,
yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Y luego le dice otra cosa: arrepiéntete. Cuando nosotros vivimos una condición de tibieza, tenemos que volver a Cristo, pero tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento, lo he dicho muchas veces, implica un cambio de dirección. Si yo digo que me arrepiento, pero no cambio de dirección, entonces no es arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento verdadero nos lleva a cambiar de dirección. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Saben? Cuando Dios nos corrige, como en este momento, cuando Dios nos disciplina, eso es amor. Hebreos 12, 6 y 7 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En otras palabras, cuando el Señor nos disciplina y nos corrige, nos está diciendo otra cosa. Nos está dando una legitimidad de que somos sus hijos, porque al hijo se le reprende. En otras palabras, está diciendo: yo te estoy corrigiendo porque eres mi hijo, eres mío, tú me perteneces, yo te compré con mi sangre y yo puedo corregirte. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel al quien el Padre no disciplina? La corrección de Dios para nosotros como cristianos es una evidencia de su amor para nosotros, pero también es una evidencia de que somos sus hijos. Así es que cuando Él nos corrige, debemos agradecer, porque Él lo hace por amor. Por amor. Ahora es algo que no nos gusta. Es algo que es a veces triste, desagradable ser corregidos. Pero cuando Dios nos está corrigiendo, debemos darle gloria a Dios, porque Él sabe nuestro camino y sabe a dónde nos podemos dirigir. Si Él no interviene, muchas veces vamos a tener que ser estorbados por Dios para no perdernos más. Y es ahí cuando su mano poderosa de amor, a través de la corrección y la disciplina, nos va a direccionar nuevamente a su voluntad. Amén. Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Gloria a Dios por su corrección, porque la Biblia dice que con su voluntad es perfecta y agradable. Y si Él nos corrige, nos está diciendo: te amo. No solamente te lo expreso a través de la cruz, te lo expreso a través de la corrección. Está diciendo: te amo. Por eso, aunque es difícil aceptar la corrección de Dios, y muchas veces Él va a permitir tribulaciones, aflicción, pérdidas, escasez, para hacernos volver en sí. Pero dice la Biblia en Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra no se contradice. ¿Qué está diciendo el Señor? Que aunque estés pasando prueba o dificultad, gózate, porque Él puede cambiar las circunstancias, pero no está con el objetivo de que cambie las circunstancias. El propósito es que cambie nuestra vida. Porque las circunstancias siempre van a estar cambiando constantemente, pero Dios quiere que cambie nuestro corazón, nuestra mentalidad y nuestra forma de actuar. Al final de todo, lo que Dios quiere hacer es que nuestra vida dé frutos de un verdadero hijo de Dios y no de alguien que imita o que se amolda a los pensamientos
ideologías del mundo. Al final, Cristo viene a decirnos que la mayor necesidad es Él y que Él llena todo y Él es todo. Pero que también, si estamos en una condición de tibieza o de alejamiento, nos dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Y en la iglesia, y en el mensaje en la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia donde Juan da un mensaje o una carta, le dice: arrepiéntete porque has dejado tu primer amor. Y dice: y vuélvete a las obras que tú hacías antes. Arrepentimiento va acompañado de una acción. Si yo me arrepiento y me quedo en la misma posición, no me arrepentí verdaderamente, porque el arrepentimiento lo que hace es que te destroza el corazón, cambia tu mentalidad y te renueva para que cambies de dirección, no para que sigamos en el mismo lugar. Ese es el arrepentimiento. A diferencia del remordimiento, que causa dolor por lo que hicimos mal delante de Dios, pero el remordimiento solo lo que genera es un dolor por lo causado, pero no una acción que te lleve a cambiar eso. Por eso cuando Jesús le trajeron a esta mujer adúltera que fue encontrada en el acto, le dice: ve y no peques más. ¿Qué le está diciendo? Cambia tu actitud, deja de adulterar con hombres. Pero le dijo: yo no te condeno como todos los fariseos que están ahí, yo te perdono, porque ese es el amor incomparable de nuestro Señor Jesús, de que a pesar que tú y yo nos equivocamos, Él tiene su mano lista para levantarnos, limpiarnos, perdonarnos y decir nuevamente: alíñate en voluntad. Ay, qué amor, yo no lo entiendo. Yo no entiendo su amor tan incomprensible. Yo no sé si tú has experimentado eso, pero yo he experimentado eso. Que cuando me equivoco, peco, lucho y vengo a los pies de Cristo, Él me levanta sin recriminarme. Él no me juzga, Él me ama, pero me dice: ya déjalo de hacer. Arrepiéntete de verdad y vuélvete a mí con todo tu corazón. Yo no entiendo el amor del Señor, honestamente. Él es muy bueno, Él es fiel, y que a pesar que tú y yo somos infieles, Él permanece fiel. Su misericordia no ha cambiado. Y Él nos está hablando hoy. Si tú estabas en un estado de tibieza, de alejamiento, Él nos está llamando a volver a sus pies. Incomparable amor. Yo me derrumbo delante de ese amor porque no entiendo por qué me perdona. Pero también acepto la corrección de su palabra. Porque acuérdense que cuando enseñé acerca de los propósitos de la palabra de Dios, recuerdan en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice: la palabra es útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir. Eso habla de un proceso en nuestra vida. Nos corrige, pero trae vida y salvación. Nos instruye para vivir conforme Dios ordena en su palabra. Nos redarguye, es decir, produce esa convicción que nos lleva a pedir perdón. Pero también nos enseña a hacer su voluntad. Y esa es la palabra viva y eficaz, que por medio del Espíritu Santo nos lleva y nos trae convicción para vivir conforme le agrada a Dios, y que Él sea la única persona que nos preocupe agradar y no el mundo, porque al mundo jamás vamos a satisfacer. Siempre habrá algo que desee más,
pero a Dios es la única persona que nos debería preocupar y ocupar, agradarle. Él es el único, Él es el Rey, Él es soberano y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que nuestro estadio sea de una persona, que el estadio sea de una sola persona. ¿Y saben quién? Jesucristo. No veamos a la familia, no veamos al esposo, a la esposa, a los hijos, porque como seres humanos vamos a hacer cosas que tal vez le desagraden, pero debemos estar ocupados en agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Quién es? Nuestro Señor, la persona más importante de nuestra vida. Versículo 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos de paso en este lugar, en esta tierra, en nuestro lugar. En esta tierra, dice la Biblia, somos extranjeros y peregrinos. No nos acostumbremos demasiado a estar aquí, porque este no es nuestro destino. Esta solamente es una parada, pero nuestro destino es el cielo y estar en la presencia de Dios, alabando y adorando, besando sus pies, reconociéndolo, diciéndole: santo, 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 y a ti sea la gloria. Esta tierra es un paso solamente, estamos de pasada, porque nuestro destino es el cielo, ahí en su presencia. Gloria a Dios. ¿Saben? Nos acostumbramos demasiado a estar aquí. ¿Saben? Estamos muy apegados a las cosas materiales. Esa es nuestra realidad. Y muchos no estamos listos para irnos al cielo porque amamos más la tierra y las cosas que hay aquí. Amamos más nuestro trabajo, nuestro carro. Por eso la Biblia dice como el primer gran mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tu alma, con todo. Jesús invita a esta iglesia a volverse nuevamente a Él por medio del arrepentimiento, tener comunión, a vivir nuevamente para cumplir los propósitos de la iglesia en ese lugar, a servir con pasión, a no confiar en los bienes y posiciones materiales que ellos tenían, sino más bien procurar con diligencia buscar las cosas celestiales y eternas antes que las cosas temporales y perecederas. Pero también a cambiar su condición espiritual de tibieza a una condición ferviente y apasionada por aquel que entregó su vida en la cruz. Nosotros debemos de buscar eso. Si nos hemos alejado de Dios, si hemos dejado de anhelar las cosas celestiales, las cosas eternas, si nos hemos preocupado más por hacer tesoros en esta tierra, debemos de tener cuidado, porque nos podemos desviar. Todo lo que está en esta tierra va a desaparecer. El ministerio va a desaparecer. Todo lo material va a desaparecer. Lo único que permanece fiel, dice la palabra, y eterno, es su palabra. Dice: porque el cielo y la tierra van a pasar, mas su palabra va a permanecer para siempre. Hoy Dios nos llama a cambiar de dirección. El mensaje a la iglesia de la Odisea era claro: la tibieza es mala. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste y lloraste delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: wow, Dios me habló, esta palabra trajo vida? ¿Cuándo fue la última vez que compartimos el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que ayudamos a un desvalido?
Eso refleja el amor de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que ayudamos a alguien desinteresadamente? Dios nos confronta a través de su palabra. Y yo con gozo y con gusto acepto esta corrección para mí, porque eso es amor. Él me ama. Si Él me corrige, Él me ama todavía. Y gracias, Señor, porque nos amas. El mensaje siempre, cuando uno predica, el mensaje siempre debe aplicar para el que predica. Y yo soy confrontado con esto honestamente. Me doy cuenta que no he vivido completamente como Dios me lo está pidiendo. Y saben que de manera muy sutil somos envueltos en el mundo. De manera muy sutil permitimos cosas que sabemos que no están bien. Y decimos, bueno, pues eso no me va a pasar nada. Si en cambio será que eso le agrada a Dios. Lo más importante es que cuando hagamos algo o no hagamos algo, siempre nos preguntamos, ¿esto le agradará a mi Señor? Y si nosotros ponemos eso en nuestra vida, va a haber muchas cosas que ya no tenemos que hacer porque hay cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Y oramos. Señor, te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú nos estás redarguyendo, Señor, enseñando, corrigiendo, Dios. Gracias porque a través de este mensaje podemos ver tu amor para nosotros, Señor. Pero también nos hablas que somos tus hijos, Dios. Hoy necesitamos hacer un cambio en nuestra vida, Señor. Hoy tal vez necesitamos arrepentirnos de cosas que hemos hecho desagradables delante de ti, Señor. Hoy necesitamos tal vez cambiar de dirección en nuestra vida, pedir que venga ese fervor y esa pasión por servirte, por hacer tu voluntad, por amarte, por predicar el Evangelio, Señor. Hoy lo necesitamos, Espíritu de Dios. Y te lo pedimos con toda humildad. No a manera de exigencia, sino a manera de ruego. Transfórmanos, Dios. Cámbianos por medio de tu bendita y poderosa palabra, Señor. Llévanos a vivir de tal manera que cuando la gente sepa que somos cristianos, vean una diferencia en nosotros, Señor. Y no para nuestra gloria ni nuestro reconocimiento, sino para que te conozcan a ti, mi Señor Salvador. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y a dar testimonio de que tú eres nuestro Dios y que en ti hemos depositado nuestra fe, nuestra esperanza, y que estamos en este lugar, hemos entendido que solamente estamos de paso, porque lo que más anhelamos como cristianos es estar delante de tus pies y de tu presencia. Y que nuestra esperanza no está puesta en las cosas materiales, sino la esperanza de todo cristiano es estar delante de aquel que dio su vida. Esa es la mayor esperanza, estar enfrente de aquel que dio su vida por nosotros. Porque ciertamente todo lo que hay en esta tierra va a pasar, es temporal, pero hay algo eterno y mucho mejor que es estar delante de ti, Señor. Ayúdanos, porque tenemos debilidades, tenemos luchas, Señor, tenemos deseos egoístas, Padre, pero queremos ser transformados
más y más conforme a tu semejanza, Señor. Ayúdanos a que esta palabra penetre en nuestro corazón, Señor, y traiga un cambio, una revolución en nuestra vida. Y que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Señor, gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias por tu amor incomprensible, pero inagotable. Gracias por la cruz y por vernos a cada uno de nosotros con amor y con misericordia. Hoy solamente queremos decirte: te amamos, Cristo.